Sabes, tengo que decir la entrevista con Kef D. Y al sentarme con Kef y conocer toda su historia de principio a fin, al final de la entrevista pensé, vale, he resuelto el caso. El mundo del hip hop se paralizó en 1996 después de que el legendario rapero Tupac Shakur fue asesinado a tiros. 27 años después, uno de los hombres directamente implicados en el tiroteo fue detenido, acusado y, con suerte, condenado cuando se le declare culpable. Mientras esto ha sido trending topic, otra persona ha aparecido en las noticias dando su reacción a la detención. Se trata nada menos que de Vladimir Lyubovny, alias DJ Vlad. Según él, ayudó a reconstruir y resolver el asesinato de Tupac. ¿Es cierto? Averigüémoslo. DJ Vlad reacciona. Sentí que esencialmente resolví todo este caso hace 4 años, cuando hice la primera entrevista con Kef D en julio de 2019. Es decir, estaba todo planteado de principio a fin. DJ Vlad es una figura prominente en el mundo de los medios y el entretenimiento del hip hop, y es popularmente conocido por su trabajo pionero como fundador y CEO de Vlad TV, una plataforma multimedia que es una fuente vital de entrevistas, noticias y contenido de hip hop y cultura urbana. Su canal de YouTube ofrece entrevistas en profundidad con leyendas del rap, estrellas emergentes y expertos del sector, y ha conseguido millones de suscriptores, lo que lo convierte en un destino obligado para los aficionados que buscan una visión sin filtros de la vida y la mente de sus artistas favoritos. La trayectoria de DJ Vlad como youtuber ha tenido altibajos. Aunque sus entrevistas en profundidad han atraído a muchos a su canal, también ha provocado la ira de raperos que no veían con buenos ojos que se ocupara de sus asuntos. En agosto de 2008, Vlad fue agredido por el entorno de Rick Ross tras cubrir un reportaje sobre la antigua carrera del rapero como funcionario de prisiones. Vlad publicó en su página web una foto de Ross con uniforme de funcionario de prisiones, lo que provocó que los matones de Rick Ross se abalanzaran sobre él. Si bien ese fue uno de sus momentos más bajos como youtuber, parece que recientemente puede haber encontrado uno de sus mejores momentos. La Policía Metropolitana de Las Vegas detuvo a Dwayne Kef D. Davis el viernes. Está detenido por cargos relacionados con el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996. El 29 de septiembre de 2023, Dwayne Kef Davis, alias Kefy D, fue puesto bajo custodia por la Policía Metropolitana de Las Vegas en relación con el asesinato de Tupac. Te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver este incidente con Vlad? Pues bien, en agosto de 2019, DJ Vlad publicó su entrevista con Kefy D en su canal de YouTube. La entrevista en profundidad, que duró más de 2 horas y media, dio al público una visión de la disputa que llevó a la muerte de Tupac, así como los eventos que condujeron al tiroteo fatal. La entrevista ha recibido desde entonces más de 3 millones de visitas, ya que Kefy D reveló información que había permanecido en el misterio para mucha gente durante 27 años. Según Vlad, él ayudó a capturar al asesino de Tupac. Cree que, de hecho, ayudó a resolver el caso. Tan seguro está DJ Vlad que ha concedido entrevistas y ha afirmado haber resuelto el caso. Sentí que esencialmente resolví todo este caso hace 4 años, cuando hice la primera entrevista con Kef D en julio de 2019. Quiero decir, todo fue expuesto de principio a fin, y al sentarme realmente con Kef y obtener toda su historia de principio a fin al final de esa entrevista, estoy como bien, más o menos resolví el caso. ¿Hay alguna validez a la afirmación de Vlad? ¿Realmente un youtuber ayudó a la policía a resolver un caso de asesinato que se había enfriado durante casi 3 décadas? No es la primera vez que un vídeo de YouTube ayuda a la policía a resolver un caso de asesinato. En 2020, el popular canal de YouTube Chicago Scene 88, que se centra en las bandas, especialmente en Chicago, cubrió con todo lujo de detalles el asesinato del rapero FBG Doc. El vídeo se publicó en 2020 y los sospechosos mencionados en él fueron detenidos en 2021. ¿Hizo DJ Vlad lo mismo? ¿Era tan buena su línea de interrogatorio que Kefy D acabó delatándose a sí mismo? Bueno, antes de responder a esta pregunta, es interesante observar su reacción después de que Kefy D fuera detenido. Apareció en una entrevista con el popular periodista Piers Morgan, donde dio su opinión sobre la detención. Piers incluso señaló que la entrevista de Vlad con Kefy D fue crucial para que le detuvieran. Estas entrevistas que usted hizo con Kef D han resultado ser extremadamente significativas en esta investigación que, de hecho, le ha llevado a ser arrestado y acusado. Cuando escuchó esa noticia, ¿cómo se sintió? Bueno, según Vlad, su objetivo nunca fue que lo arrestaran. Su objetivo era obtener la verdad sobre lo que le pasó a Tupac hace 27 años. Bueno, quiero decir que el objetivo no era realmente arrestar a nadie,
Su objetivo era conocer la verdad. En otra entrevista, Vlad reveló que él era un gran fan de Tupac y su música, por lo que la detención de Keffe D le ayudó a conseguir el cierre. Es importante señalar que antes de dedicarse a YouTube, Vlad era un popular DJ. De hecho, uno de sus mayores proyectos como DJ fue una mixtape de Tupac, llamada Rap Phenomenon 2, que incluso ganó un premio y le ayudó a labrarse un camino en la industria del hip hop. Así que, para mí, esa fue mi sensación de cierre, como fan de Pac, ya sabes, porque si nos fijamos en mi historia, el mayor proyecto que hice durante mi carrera como DJ fue una mixtape de Tupac. Se llamaba Rap Phenomenon 2, ganó mixtape del año y todo. Fue lo que me abrió una carrera en el hip hop. En la entrevista con Piers Morgan, Vlad reveló que aunque hizo la entrevista con Keffe D en 2019, sabía todo sobre el asesinato en 2007. La historia sobre Orlando Anderson matando a Tupac la conozco desde alrededor de 2007, por lo tanto, este fue esencialmente el secreto peor guardado en Los Ángeles. Todo el mundo lo sabía, pero no hubo arrestos, no hubo condenas, no hubo nada, no hubo pruebas reales, hubo un montón de teorías de conspiración a su alrededor. Si esto era cierto, ¿cómo llegó Vlad a saber todo esto antes que el público? Y lo que es más importante, si se conocía la información sobre la muerte de Tupac, ¿cómo había evadido Keffe D a la policía durante casi 3 décadas? Pues bien, Vlad nos contó cómo dio con la información sobre la implicación de Keffe D en el asesinato de Tupac. Alrededor de 2008, cuando escuché por primera vez las cintas de la confesión de Keffe que Greg Kading consiguió. Resulta que Keffe D había confesado el crimen a los federales en 2008. ¿Por qué no fue detenido entonces? Para responder a esto, es importante empezar desde el principio. Todo empezó en 2008, cuando Keffe D fue detenido en un caso de tráfico de PCP. Según los informes, los federales habían estado reuniendo pruebas sobre la red de narcotráfico que dirigía Keffe D, y tenían suficiente información para encerrarlo durante 25 años. Entonces, los federales le ofrecieron un trato que a cualquiera le hubiera resultado difícil rechazar, ya que incluso amenazaron a su familia. Pusimos un caso de hierro en su contra, nos acercamos a él y le dijimos: «Este es el trato Keffe D. Tenemos preguntas acerca de estos asesinatos. Si no cooperas, vas a ir a la cárcel para el resto de tu vida y también varios miembros de tu familia que están atrapados en tu organización de drogas». Como todos los implicados llevaban tiempo muertos, incluido el tirador, no había mucha oposición. Y con la motivación extra sobre la mesa, mejor que creas que Keffe D cantó como un pájaro durante 3 horas seguidas. Confiesa su participación en el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas en 1996. Nos cuenta que su sobrino Orlando Anderson iba en el mismo coche que él, el Cadillac blanco. Después de decir la verdad sobre su sobrino, el caso de drogas contra Keffe D fue retirado y salió como un hombre libre. Sin embargo, unos años más tarde, en 2011, el ex policía Greg Kading publicó el libro Murder Rap, en el que se destacaba en detalle la confesión de Keffe D. Greg Kading es un autor y ex detective del Departamento de Policía de Los Ángeles. Se le conoce sobre todo por haber trabajado en un equipo de varias fuerzas de seguridad que investigó los asesinatos de Tupac y Biggie Smalls. El libro de Greg Kading conmocionó al mundo del hip hop al implicar a algunos de los nombres más importantes de la industria. El nombre más destacado del libro, como veremos más adelante, no era otro que Sean Combs, alias P. Diddy. A la luz de esta información, es importante preguntarse si DJ Vlad realmente resolvió el caso. A primera vista, se puede concluir que no resolvió el caso desde Greg Kading. Sin embargo, si se examina de cerca, Vlad en realidad ayudó a los federales a detener finalmente a Keffe D. En 2008, Keffe D nunca fue acusado porque llegó a un acuerdo con los federales. Es importante señalar que un acuerdo de conformidad es un acuerdo entre los federales y un acusado, que garantiza que los abogados del gobierno no utilizarán ninguna declaración que el acusado haga durante una entrevista extraoficial en su contra en procedimientos posteriores. Cuando Keffe D se sentó con Vlad y confesó su crimen, los federales tenían luz verde. Aunque las palabras de Keffe D a los federales en 2008 no podían utilizarse en su contra, lo que no sabía era que todo lo que dijera fuera de la sala de interrogatorios era juego limpio y se utilizaría para procesarle. En una entrevista, Greg Kading se refirió al acuerdo entre Keffe D y los federales diciendo: «El acuerdo simplemente decía que cuando te sientas y hablas con nosotros, cualquier cosa que digas que sea autoincriminatoria, no la usaremos en tu contra. Pero cuando sale de esa habitación, ese acuerdo no se aplica a todo lo demás en su vida, como él creía erróneamente, por lo que comenzó a salir
y presumir de su participación en el asesinato. Nada de eso está protegido por el acuerdo. Esencialmente, se ha metido a sí mismo en la cárcel. Parece que Vlad contribuyó a encerrar a Keefe. La pregunta ahora es, ¿habrá alguna represalia? Es importante señalar que Keefe D estuvo afiliado a la banda californiana Southside Compton Crips. Recordemos que no es la primera vez que Vlad se mete en problemas por hacer su trabajo. En el altercado con Rick Ross se le echó encima, pero fue por un asunto trivial. Este fue diferente y más serio. ¿Temía Vlad por su vida? ¿Le preocupan las repercusiones en su contra? No me preocupa hacer mi trabajo. Mi trabajo supera cualquier nivel de preocupación, u oído, o cualquier otra cosa por el estilo. Pero tal vez haya razones para que DJ Vlad se preocupe, ya que el caso también involucra a un multimillonario, que puede sentir que tiene que pagar por involucrarlo en el caso. Se trata nada menos que de Sean Love Combs, alias P. Diddy, y anteriormente conocido como Puff Daddy. Entonces, ¿cómo es exactamente que P. Diddy se ha visto envuelto en este lío? Bueno, todo tiene que ver con su relación con Keefe D. La historia de Keefe D y P. Diddy. Ahora hay este documental que afirmó que sabemos que no era cierto. Sí, mira esto. No hablamos de cosas sin sentido. Ni siquiera nos entretenemos con tonterías, hermano. Así que ni siquiera vamos a ir allí con el debido respeto. La relación entre Keefe D y P. Diddy provocó la muerte de dos de los más grandes raperos del hip hop, Tupac y Biggie Smalls. ¿Cómo empezó su amistad y cómo desembocó en el asesinato de los dos raperos? La vida delictiva de Keefe D comenzó en 1971, cuando se unió a los Crips por la presión de sus compañeros. Al principio, consiguió un trabajo en el Compton College. Sin embargo, el dinero no llegaba tan rápido como esperaba, así que se dedicó a la venta de drogas, donde el dinero era bueno. Con el tiempo, la ley le alcanzó y fue a la cárcel por tráfico de 1985 a 1989. Pero cumplir condena no le sirvió de nada, pues se convirtió en un gángster empedernido. Tras salir de la cárcel, Keefe D pronto se involucró en la industria del hip hop y tuvo conexiones con el icónico rapero Eazy-E y con el antiguo capo de la droga Harry O, lo que demuestra el poder que llegó a tener en la industria del rap. Harry O es uno de los cofundadores de Death Row Records, el sello discográfico que lanzó las carreras de las leyendas del rap Snoop Dogg, Dr. Dre y Tupac Shakur. Harry O no era el único cofundador de Death Row con el que Keefe D tenía vínculos. Como ha revelado en varias ocasiones, Keefe D y el infame Suge Knight crecieron juntos. Ambos se conocieron cuando Keefe D tenía 9 años. Curiosamente, su relación se remonta a sus años de juventud, cuando jugaban juntos al fútbol en Pop Warner. Keefe D jugaba como corredor y complementaba la posición de Suge Knight como pivot. Sin embargo, su relación se agrió cuando Keefe D conoció a P. Diddy. Los orígenes de su relación se remontan a un momento en que Keefe D prestó un lowrider a Usher para uno de sus vídeos musicales. Usher acabó bailando encima del vehículo, que tuvo que ser reparado. Fue entonces cuando P. Diddy entró en escena, asumiendo la responsabilidad y financiando personalmente la reparación del vehículo. Más tarde, surgió una amistad con Keefe D. Por aquel entonces, Diddy había fundado Bad Boy Records, un competidor directo de Death Row Records. Sin embargo, antes del infame drama entre las dos discográficas, P. Diddy y Suge Knight eran en realidad amigos. Esto iba a cambiar en 1995, durante la segunda edición de los Source Awards, cuando Suge insultó a P. Diddy, iniciando un enfrentamiento de rap que acabaría con dos raperos perdiendo la vida. Para poner en antecedentes sobre aquella velada, es esencial señalar que se trató de un acontecimiento importante en el mundo del hip hop, teniendo en cuenta que la revista Source era una de las publicaciones de hip hop más renombradas de la época, si no la que más. Por ello, numerosas personalidades influyentes de la industria del rap acudieron al teatro Paramount del Madison Square Garden. Sin embargo, hubo una ausencia notable: Tupac. Durante ese periodo, estuvo encarcelado debido a un caso de abuso sexual presentado contra él. Un día antes de su detención, Tupac denunció que gente de la discográfica de Diddy se había abalanzado sobre él y había disparado en Nueva York, lo que daría lugar a la enemistad entre Bad Boy y Death Row. El enfrentamiento se intensificó la noche de los premios, cuando el cofundador de Death Row subió al escenario para aceptar un premio y pronunció un discurso que acabaría provocando algunos de los peores sucesos de la historia del hip hop. Cualquiera que quiera ser un artista y seguir siendo una estrella, y no tener que preocuparse de que el productor ejecutivo intente estar en los vídeos, en los discos, bailando, ¡que venga a Death Row! Eso fue un disparo directo a P. Diddy, que tenía la costumbre de aparecer en los videos y la música de sus artistas. La tensión era máxima esa noche. Sin embargo, P. Diddy subió al escenario
y en lugar de devolver las palmaditas a Death Row, extendió una rama de olivo. Soy el productor ejecutivo del que hablábamos antes, pero al contrario de lo que puedan pensar otras personas, me gustaría decir que estoy muy orgulloso del Dr. Dre de Death Row y de Suge Knight por sus logros. Parecía que Diddy quería paz. O tal vez eso es lo que quería que pensaran. Como veremos, Diddy estaba jugando al ajedrez, mientras sus enemigos estaban ocupados con las damas. Cuando Tupac volvió de la cárcel, lanzó el tema de disidencia más brutal del hip hop, Hit 'Em Up. Aparte de eso, el 24 de septiembre de 1995, la noche en que Suge abofeteó a Diddy, en una fiesta en Atlanta, en la discoteca Platinum House. Esto hizo que Diddy temiera mortalmente a Death Row, pero aún así quería vengarse de ellos. Fue entonces cuando recurrió al único hombre que sabía que no temía a su némesis, el líder de los Southside Compton Crips. Con el respaldo de Keffe D, Diddy se sintió como si nadie pudiera meterse con él, e incluso empezó a juguetear con la idea de matar al CEO de Death Row. Según Keffe D, Diddy y él hablaron del asesinato una vez en un concierto en Anaheim y un par de veces en Greenblatt's Deli, en Sunset Strip. Me llevó abajo y me dijo, «Tío, quiero deshacerme de esos tipos». Y yo le dije, «Nos desharemos de ellos rápidamente. No es nada». Keffe D reveló a los federales. El primer enfrentamiento físico entre los dos bandos se produjo en agosto de 1996, cuando un puñado de Southside Crips golpearon y robaron a uno de los guardaespaldas de Shakur, Mob Piru Bloods, en un centro comercial de Lakewood. Los asaltantes arrebataron a la víctima del cuello un medallón del Corredor de la Muerte adornado con diamantes. El siguiente enfrentamiento entre ambos grupos resultaría mortal e implicaría a dos amigos de la infancia, Keffe D y Suge Knight. Los Southside Crips tenían por tradición ir a Las Vegas a ver pelear a Mike Tyson. El 7 de septiembre de 1996 se dirigieron a Nevada para ver el combate de Mike Tyson contra Bruce Seldon. Después del combate, Keffe D y los Crips planearon reunirse en la cafetería del MGM Grand, pero Orlando Anderson, alias Baby Lane, su sobrino, no apareció. Entonces, unos 118 Crips de la costa este vinieron y nos dijeron que habían visto a unos negros de Death Row saltar sobre mi sobrino en el casino, dijo a la policía. Las imágenes de vigilancia muestran a los afiliados de Death Row rodeando y golpeando a Baby Lane. Tras enterarse de que habían atacado a su sobrino, Keffe D reveló que la pelea se había convertido en algo personal y decidió tomar represalias de inmediato. Keffe D, junto con otras 3 personas, acudió al club 662 para asistir a una after party de Death Row en la que supuestamente iba a actuar Tupac. Los otros 3 eran Terrence Brown, alias T. Brown, DeAndre Smith, alias Dre, y Baby Lane. T. Brown era el conductor esa noche, mientras Keffe D se sentaba a su lado. Detrás de su tío estaba Baby Lane. Detrás del conductor se sentaba Dre. Escribió que primero planeó enfrentarse a Knight, a quien conocía desde hacía tiempo. Pero después de que Tupac y Knight no aparecieran durante 1 hora y media, Keffe D suspendió a su grupo. De camino a casa, el grupo se detuvo a comprar alcohol. Keffe D reveló que había guardado la pistola que pensaba utilizar en la parte trasera del coche. Volvieron al coche y se dirigieron a su casa. Por el camino, vieron a Tupac con medio cuerpo colgando de un BMW, mientras saludaba a los fans que gritaban su nombre. Dieron la vuelta a su Cadillac y siguieron al BMW, deteniéndose justo a su lado en un semáforo. Los ocupantes de ambos coches se miraron durante una fracción de segundo. Tupac empezó entonces a echar mano de su pistola, y según Keffe D, fue entonces cuando empezaron los fuegos artificiales. El tirador, sentado en la parte trasera del Cadillac, bajó la ventanilla y disparó rápidamente contra el BMW de Tupac. Uno de mis chicos del asiento trasero cogió la Glock y empezó a devolver los disparos, escribió en sus memorias. El rapero recibió 4 impactos, 2 en el pecho, 1 en el brazo y otro en el muslo. Una de las balas entró en el pulmón derecho de Shakur. Knight recibió un impacto de fragmentación en la cabeza. A continuación, se alejaron y llegaron a ver las 2 ambulancias que transportaban a Tupac y Knight. El grupo se deshizo de su Cadillac y a continuación abrieron botellas y salieron de fiesta como si fuera cualquier otra noche. En el hospital, Shakur fue fuertemente sedado, conectado a máquinas de respiración asistida y finalmente sometido a un coma inducido tras intentar levantarse de la cama en repetidas ocasiones. Mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos, la tarde del viernes 13 de septiembre de 1996, Shakur murió de una insuficiencia respiratoria que le provocó un paro cardíaco tras la extirpación de su pulmón derecho. Todos los que estaban en la escena del crimen se negaron a cooperar con la policía, lo que significaba que tenían pocas o ninguna pista.
Resultó que Death Row quería vengarse a la vieja usanza. Al año siguiente, Christopher George Latore Wallace, alias Biggie Smalls, fue asesinado a tiros a las puertas del Petersen Automotive Museum de Los Ángeles tras una fiesta de los Soul Train Music Awards. Se cree que Suge Knight ordenó el asesinato. Durante mucho tiempo, nadie fue detenido por estos crímenes, hasta que Keffe D se encargó de contarlo todo. Uno solo puede preguntarse por qué lo hizo. Bueno, según DJ Vlad, Keffe D pensó que su acuerdo con los federales lo hacía intocable. Creo que creyó que tenía un nivel de inmunidad cuando hizo el acuerdo. Esta no fue la única razón. Resulta que el expandillero había estado sufriendo de cáncer y estaba seguro de que su tiempo en la Tierra había terminado. También creo que en el momento en que estaba diciendo que tenía cáncer, por lo que tal vez él no pensaba que tenía mucho tiempo de vida, por lo que fue solo una especie de soltarlo en ese momento. Tan seguro estaba Keffe D de que iba a morir, que en 2019 publicó sus memorias, tituladas Compton Street Legend, en las que aportaba más detalles a las afirmaciones que había contado previamente a los federales. Sin embargo, el universo tenía otros planes para Keffe D, ya que 4 años después seguía vivo y se enfrentaba a cargos de asesinato. Sin embargo, podría haber otra razón. Keffe D ha quedado al descubierto como un individuo hambriento de dinero. DJ Vlad reveló que Keffe D se echó atrás en una entrevista tras aceptar dinero de él, lo que aumenta el escepticismo en torno a su credibilidad. El deseo de obtener un beneficio económico rápido parece más importante para Keffe D que proporcionar información valiosa al público. Según DJ Vlad, Keffe D se había puesto en contacto con él para realizar otra entrevista. Intrigado por la oportunidad, Vlad aceptó e incluso llegó a pagar a Keffe D un depósito inicial para asegurar la entrevista. Al parecer, sin que DJ Vlad lo supiera, Keffe D estaba aceptando ofertas y cobrando depósitos de múltiples medios de comunicación para entrevistas. Keffe D también ha aparecido en entrevistas en las que ha revelado que Diddy pagó dinero por el éxito, pero él nunca recibió su parte del trato. Seguro que eso le ha dejado amargado. Según él, su vida cambió después de involucrarse con Diddy, pero tras la muerte de Tupac, Keffe D quedó completamente al margen. Diddy fue listo y no quiso que se le relacionara de ninguna manera con Keffe D y la muerte de Tupac, así que cortó toda comunicación con el líder de los Southside Compton Crips. Si no lo hubiera conocido, nunca me hubiera involucrado en esta mierda. Sí, no, él nunca se acercó a mí ni nada, y no parece que vaya a hacerlo nunca. Keffe D parece alguien resentido con Diddy por haberle destrozado la vida, y puede estar haciendo todo esto para ensuciar el nombre de Diddy. Keffe D está llegando al final de su vida sin nada que mostrar, mientras que el hombre que él cree que destruyó su vida está nadando en millones. Todo esto pone en tela de juicio la credibilidad de Keffe D. Sin embargo, todos estos acontecimientos han dejado sorprendido al mundo del hip hop, e incluso algunos han reaccionado públicamente. Raperos reaccionan a Keffe D y P. Diddy. Desde que Keffe D fue arrestado, las redes sociales han ardido de fans y raperos que se han unido para dar su opinión e incluso hacer payasadas sobre Keffe D y P. Diddy. El rapero 50 Cent fue uno de los que no pudo resistirse a burlarse de Diddy tras su implicación en el asesinato de Tupac. 50 Cent se unió con una indirecta dirigida a P. Diddy a través de un post de Instagram, donde le dijo al CEO de Bad Boy Records que fuera abogado. Maldita sea. Así que Pac fue forrado por el amor, hermano. LOL, es hora de abogado. Mierda podría conseguir pegajosa. 50 Cent, publicado. Usted se estará preguntando por qué 50 Cent pateara a un hombre mientras está abajo. Bueno, para aquellos que no están familiarizados con los dos raperos, Diddy y 50 Cent han tenido su parte justa de la carne de vacuno en el pasado. En 2007, Diddy firmó un acuerdo con Ciroc que le otorgaba el 50% de los beneficios de la marca de vodka. Desde entonces, Ciroc se ha convertido en un elemento básico del hip hop y ha aparecido en canciones de Kanye West, Rick Ross y Kendrick Lamar. Siempre instigador, 50 Cent decidió que no iba a dejar que Puffy se hiciera con la corona del rap sin luchar. A finales de 2014, 50 firmó un acuerdo con FM Vodka y comenzó una agresiva e hilarante campaña en las redes sociales dirigida a Diddy y a su propio imperio de $100 millones. Antes de que se anunciara o aclarara el acuerdo de 50 con FM, él ya estaba al ataque. En noviembre del año pasado, 50 publicó una foto de Diddy bailando con una mujer corpulenta y escribió un pie de foto que decía "Damn, 50's right. I'm effing up right now", junto con el enlace a la página de Facebook de FM. Como era de esperar para 50, la foto recibió críticas generalizadas y finalmente retiró la publicación. Pero en cualquier caso, los disparos fueron oficiales. French Montana,
fichado por la discográfica de Diddy, intentó salir en defensa de su jefe. Publicó la criticada portada de GQ de 2005. Esto solo dio a 50 Cent más munición y otra oportunidad para promover su vodka. 50 Cent publicó una foto de French Montana y un Diddy sin camisa juntos, con el título «Lo que en el mundo F en vodka está pasando en esta foto, hombre, algo no va bien». No es la única vez que 50 Cent ha insinuado públicamente que P. Diddy tiene una orientación sexual diferente. Durante una entrevista con Power 105.1's The Breakfast Club, 50 cuestionó la sexualidad de Diddy. Recordó una ocasión en la que Diddy supuestamente hizo un comentario que le hizo sentirse incómodo. Me dijo algo hace mucho tiempo, en la boda de Chris Lighty. Me dijo que me llevaría de compras. Le miré como diciendo, ¿qué acabas de decir? Déjame moverme, tío, antes de hacer algo. Eso es algo que un tío le dice a una chica. Incluso recientemente, mientras estaba de gira, 50 no pudo evitar burlarse del CEO de Bad Boy Records. Por eso no voy a las fiestas de Puffy. Un negro te abraza por delante y por detrás al mismo tiempo. ¿De qué mierda estás hablando? Mira, si te gusta eso, te gusta eso. Me parece bien. A cada uno lo suyo. Solo digo que esta no es mi puta clase de fiesta. Durante mucho tiempo, Diddy ha mantenido que él y 50 están en buenos términos e incluso ha llegado a decir que 50 Cent le quiere. No tengo ningún problema con 50. Me quiere, afirmó Diddy. ¿Realmente crees que eso es odio? Cuando realmente lo analizas, has estado aquí mucho tiempo. Sabes que me quiere. Diddy incluso confirmó que nunca se siente herido por los comentarios y bromas de 50 sobre él. Cuando lo hace, que me hace gracia, realmente no me lo tomo como algo personal. Sé que tiene un sentido del humor diferente. Simplemente no está en mi vida. No tenemos por qué no cruzarnos nunca. Y nunca diré nada negativo sobre él, porque no soy así. A veces la gente que siente que no les gustas y actúan así. Realmente te quieren. No lo digo por decir. Hay algo en mí que lo tiene encima todo el tiempo, y no voy a ir a ninguna parte. Bueno, no estoy seguro de que 50 ame a Diddy, ya que en el pasado se refirió a menudo a Diddy como el diablo. Una cosa es cierta. Si Diddy es detenido en relación con el asesinato de Tupac, 50 Cent estará allí para burlarse de su compañero rapero. Esta es en realidad la pregunta del millón. ¿Se abalanzarán los federales sobre P. Diddy, dada la confesión de Keffe D de que ordenó y pagó el golpe? Pues bien, Greg Kading, que fue crucial para que el mundo conociera el asesinato de Tupac, cree que es muy improbable que acusen a Diddy. En primer lugar, Diddy es multimillonario y tiene dinero suficiente para pagar a los mejores abogados y no meterse en líos. Puffy ahora es una figura icónica de la música, con cientos de millones de dólares. En segundo lugar, la credibilidad de Keffe D puede no sostenerse en los tribunales, ya que es un traficante de drogas convicto e incluso ha cometido perjurio en el pasado. No vas a tener muchas probabilidades de procesarle basándote únicamente en el testimonio de un conocido miembro de una banda, traficante de drogas convicto, ex convicto y que ha cambiado su historia varias veces. Mientras que Diddy puede estar en el claro, Keffe D ciertamente no es, y de acuerdo con el icónico rapero Ice-T, Keffe D es básicamente muerto. Nombra a todos los demás en el coche, dijo Ice-T en una entrevista, y ahora está básicamente muerto. Va a pasar el resto de su vida en la cárcel por su propia mano, ni siquiera necesita que nadie testifique. Quizás la reacción más esperada a la detención de Keffe D fue la de su amigo de la infancia convertido en némesis, Suge Knight. Para entender por qué la fraternidad del hip hop quiere oír la reacción de Suge Knight a la detención, es porque vio a los ocupantes del Cadillac blanco y, sin embargo, se negó a cooperar con la policía. Durante mucho tiempo, esto hizo pensar a mucha gente que podría haber oído una mano en la muerte de Tupac. Empezaron a surgir numerosas teorías que relacionaban a Knight con la muerte de Tupac. En primer lugar, se informó de que Pac estaba a punto de abandonar Death Row Records. Su álbum titulado Don Killuminati, The 7-Day Theory, era el último álbum que tenía que hacer para Death Row Records. Después de este proyecto, supuestamente planeaba trabajar en su nueva discográfica llamada Makaveli Records. Sin Pac, Death Row Records no iba a ganar dinero con él. Si Pac moría antes de que esto sucediera, todo lo relacionado con él les daría mucho dinero. Y ahora tendrían todas sus canciones inéditas que publicarían bajo su sello en bandas sonoras, álbumes recopilatorios y posiblemente incluso sacarían nuevos álbumes. Este rumor se alimentó aún más cuando Gaddafi, que apareció en la famosa canción Hit 'Em Up, accedió a testificar. La noche en que dispararon a Tupac, Gaddafi iba en el coche que iba detrás del de Shakur y presenció el tiroteo. Al principio se negó a cooperar con la policía,
pero más tarde dijo que posiblemente podría identificar a los agresores. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1996 recibió un disparo en la cabeza y murió en Orange, Nueva Jersey. La muerte de Gaddafi parecía un poco demasiado conveniente, ya que la gente sospechaba de juego sucio. En 2014, Knight inició otro rumor de que Pac estaba vivo y viviendo en Cuba. Mientras salía de un club nocturno de West Hollywood, una cámara de TMZ filmó a un borracho Suge Knight que procedió a soltar la sopa. En primer lugar, aclaró que no disparó al fallecido rapero como muchos sospechaban. «Todo el mundo sabe que yo no maté a Tupac. Soy el negro que protegió a Tupac», dijo. Terminó su perorata verbal diciendo: «Tupac no está muerto. Sabes que está en algún sitio fumándose un puro cubano». Pues bien, resulta que la leyenda del hip hop tiene una tía que vive en Cuba. Se trata de la activista política y exmiembro del Ejército Negro de Liberación Assata Shakur, que escapó de la cárcel y huyó a Cuba tras ser condenada por el asesinato de un policía estatal. En 1984 se le concedió asilo político en Cuba, donde vive desde entonces. Pues bien, se rumorea que tras el tiroteo, Tupac, temiendo por su vida ante las amenazas de bandas rivales y cansado de la fama, fingió su propia muerte y se fue a vivir a Cuba. Para colmo, también está el extraño hecho de que la persona que incineró el cuerpo de Tupac se retiró después y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Pues bien, con toda esta información, ¿cuál fue la reacción de Suge Knight ante la detención de Keffe D? Habló con TMZ desde una prisión de California, donde cumple una condena de 28 años por homicidio voluntario. Estoy sorprendido, para empezar, porque nunca pensé que Keffe D sería arrestado. Sean cuales sean las circunstancias, si ha estado implicado en algo, si no ha estado implicado en nada, no le desearía a mi peor enemigo que alguien fuera a la cárcel, dijo. A continuación se le preguntó si testificaría contra él. Hay que tener en cuenta que Keffe D reveló en sus memorias que cuando el Cadillac blanco se detuvo junto al BMW en el semáforo, él y su amigo de la infancia se miraron justo antes de que se produjeran los disparos. Como muchos esperaban, el cofundador de Death Row Records reveló que no testificaría contra Keffe D. Al 1000%, no iría, no testificaría, nada de esa mierda, dijo a TMZ. Lo chocante de la reacción del cofundador de Death Row a la detención es que sigue negando que Baby Lane apretara el gatillo. Nunca tuve nada malo que decir sobre Orlando porque él no era el tirador, dijo. ¿Sabe algo que nosotros ignoramos? ¿Está echando por tierra la versión de Keffe D? Puede que nunca lo sepamos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.